El silencio en la sala era absoluto y cortante. Estaba de pie frente al inmenso espejo de cuerpo entero en el camerino principal del Palau de la Música Catalana. Faltaban exactamente 15 minutos para que 500 de los inversores más influyentes de Europa tomaran asiento bajo la cúpula de cristal invertida. 15 minutos para que la alianza entre mi imperio de tierras raras y el conglomerado naviero de la familia Montesinos se sellara bajo el disfraz de una boda civil de la alta sociedad. El aire olía a traición, a laca cara y a las rosas blancas que adornaban cada rincón de la estancia. No llevaba un vestido de novia tradicional, llevaba un traje de chaqueta y pantalón de un diseñador milanés, blanco inmaculado, de líneas arquitectónicas y minimalistas. Era la armadura de una ingeniera de materiales, no el disfraz de una princesa de la burguesía, dispuesta a ser entregada como moneda de cambio. El murmullo de la élite barcelonesa se filtraba a través de las gruesas paredes del edificio modernista. Podía escuchar el tintineo lejano de las copas de champán de cristal de Bohemia y el roce de las sedas exclusivas. Todo en aquel lugar estaba meticulosamente orquestado para proyectar una imagen de poder absoluto e inquebrantable. La transición ecológica europea, un mercado de billones de euros, dependía en gran medida de las patentes de propulsión magnética que yo había desarrollado en la última década, y la supervivencia de Montesinos Naval, una empresa familiar centenaria ahogada en deudas, burocracia y obsolescencia tecnológica, dependía enteramente de mí. Yo era el motor que iba a mantener a flote su decadente estilo de vida. Yo era la inyección de capital y de genialidad que Diego necesitaba para no pasar a la historia como el director ejecutivo que hundió el legado de su bisabuelo. La puerta de roble macizo se abrió sin previo aviso. No hubo un golpe suave en la madera, ni una petición de permiso, ni el más mínimo atisbo de cortesía. Diego entró con la arrogancia que solo otorgan generaciones de riqueza heredada y una absoluta falta de mérito propio. Llevaba su esmoquín a medida con la naturalidad de quien ha nacido para asistir a galas y estrechar manos en palcos exclusivos. Pero sus ojos, oscuros y esquivos, delataban la cobardía que yo había pasado 5 años intentando ignorar. Cerró la puerta a sus espaldas con un chasquido metálico que resonó en la acústica perfecta de la sala, un sonido que pareció sellar mi destino dentro de aquellas 4 paredes forradas de damasco. Se detuvo a 2 metros de mí. No me miró a los ojos, miró mi reflejo en el espejo, como si la versión real de mí, la mujer de carne y hueso que había construido un imperio desde cero, fuera demasiado intimidante para confrontarla directamente. Respiró hondo, ajustándose los gemelos de oro blanco con el escudo de su familia, y pronunció las palabras con una frialdad clínica que me paralizó los pulmones. Dijo que la boda se cancelaba. Dijo que no habría firma del registro civil ante los invitados, ni intercambio de anillos, ni promesas de futuro frente a los accionistas. Lo dijo con el tono monótono y desapasionado de un director ejecutivo anunciando un ligero cambio en el orden del día de una junta ordinaria. No hubo disculpas. No hubo un atisbo de remordimiento en su voz, ni una sola lágrima de arrepentimiento. Me informó, con una tranquilidad que me heló la sangre en las venas, que mantenía una relación sentimental con Blanca. Blanca, su jefa de relaciones institucionales, una mujer glamurosa, socialmente impecable, que dominaba el arte de sonreír en los palcos del teatro y de organizar cenas benéficas, pero que no sabría distinguir un balance financiero de un menú de degustación. Diego me estaba dejando a 15 minutos de nuestro enlace por una mujer que no amenazaba su frágil ego, una mujer que lo miraba con admiración ciega y sumisa, en lugar de con la claridad analítica y exigente con la que yo evaluaba sus desastrosas decisiones empresariales. Pero la verdadera magnitud de su cinismo, la profundidad de su bajeza moral, aún no se había revelado por completo. Diego dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal con una confianza repugnante, y bajó la voz a un susurro conspiratorio. Me explicó, como si estuviera hablando con una empleada problemática, que el escándalo de una ruptura pública sería perjudicial para las acciones de la empresa en la apertura de los mercados del lunes. Por lo tanto, había diseñado un plan de contingencia para proteger la imagen de Montesinos Naval. Exigió que recogiera mis cosas de inmediato y abandonara el Palau de la Música por el montacargas de servicio, el mismo ascensor industrial que usaban los proveedores del catering para subir las bandejas de comida. Quería que desapareciera en silencio, por la puerta de atrás, escondida en las sombras como un secreto vergonzoso. Y mientras yo huía por los callejones húmedos del barrio gótico, Blanca tomaría mi lugar.
Ella caminaría del brazo de Diego hacia el escenario principal bajo la cúpula de cristal. Ella sonreiría ante los flashes de la prensa económica y las cámaras de televisión, mientras él presentaba la nueva flota eléctrica autónoma a los inversores del IBEX 35. Pero la humillación que había planeado para mí no terminaba ahí. Con una audacia que rozaba la psicopatía clínica, Diego sacó una carpeta de cuero negro de su maletín de diseño. Eran los documentos de transferencia definitiva de las patentes. Esperaba que, antes de escabullirme por la puerta de servicio como una delincuente, firmara la cesión total e irrevocable de mis derechos de propiedad intelectual. Esperaba que le entregara el trabajo de toda mi vida, el fruto de mis noches sin dormir y mi intelecto, para salvar su imperio en ruinas. Lo exigía como un último acto de sumisión, como si fuera mi deber natural sacrificarme en el altar de su mediocridad. Me quedé mirándolo fijamente. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez no era un silencio de anticipación nerviosa, sino el vacío absoluto y aterrador que precede a una implosión estelar. En ese instante preciso, algo fundamental y antiguo se fracturó dentro de mí. No fue mi corazón. Mi corazón llevaba meses anestesiado por la rutina de sus desprecios sutiles. Fue la venda que había llevado sobre los ojos durante media década la que se hizo añicos. Vi a Diego por primera vez sin los filtros del afecto o la costumbre. No lo vi como el hombre al que amaba, ni como el líder potencial que intentaba moldear con infinita paciencia. Lo vi como lo que realmente era, un parásito elegante, un hombre vacío que me había utilizado como un soporte vital para compensar su propia incompetencia y su terror al fracaso. Recordé las incontables noches en vela en el laboratorio de investigación, perfeccionando las aleaciones de tierras raras y los algoritmos de propulsión, mientras él asistía a cenas de gala y regatas en el Mediterráneo. Recordé las docenas de veces que había suavizado mi tono de voz en las reuniones de la junta directiva, ocultando mis conocimientos técnicos para no hacerle sentir inferior frente a sus propios vicepresidentes. Había diluido mi brillantez, gota a gota, día tras día, para que él pudiera brillar bajo los focos. Había encogido mi intelecto, mi ambición y mi propia personalidad para que cupieran en la estrecha y asfixiante caja de sus inseguridades masculinas. Y su agradecimiento por mi sacrificio era un despido silencioso, una traición humillante y un robo a mano armada de mi propiedad intelectual a escasos metros del altar. Antes de que pudiera articular una respuesta, antes de que pudiera procesar la magnitud de la ofensa, la puerta del camerino volvió a abrirse. Esta vez, el perfume denso, empolvado y abrumador de Macarena, la matriarca indiscutible de la familia Montesinos, inundó la habitación como una nube tóxica. Entró con la majestuosidad ensayada de una reina viuda, con la barbilla alta y la mirada despectiva. Y seguida de cerca por ella, caminaba Blanca. Blanca llevaba un vestido de seda esmeralda que se ajustaba a sus curvas con una precisión calculada para acaparar miradas. Pero no fue el corte del vestido, ni el color de la seda lo que capturó mi atención y me dejó sin aliento. Fue lo que descansaba sobre su clavícula pálida. Alrededor del cuello de Blanca, brillando bajo las luces halógenas del tocador, descansaba el collar de diamantes y zafiros de la familia Saint Clement. Mi familia era una joya histórica, una pieza de incalculable valor monetario y sentimental, que mi difunta abuela me había entregado en su lecho de muerte para que la usara exclusivamente en el día de mi boda. Diego debía haberlo sacado de la caja fuerte de nuestra residencia compartida esa misma mañana, mientras yo me preparaba para el evento. Ver el legado de mi sangre, la historia de las mujeres de mi familia, adornando el cuello de la mujer que estaba ayudando a desmantelar mi vida fue un golpe físico, una profanación absoluta de mi linaje, mi memoria y mi dignidad. Macarena se acercó a mí con una sonrisa gélida, una de esas muecas tensas que no llegan a los ojos y que la alta burguesía catalana perfecciona desde la cuna. Me tomó de las manos, con una familiaridad repulsiva, sus dedos fríos y enyollados apretando los míos con fuerza. Su voz era un ronroneo venenoso, cargado de esa condescendencia aristocrática diseñada para hacerte sentir pequeña e insignificante. Me dijo que debía ser razonable y madura. Me habló del honor de la élite, de la importancia suprema de mantener las apariencias frente a los mercados europeos y la prensa internacional. Me aseguró, con un tono de falsa compasión, que Diego siempre me tendría un gran afecto y respeto profesional, pero que Blanca era una mujer mucho más adecuada para el papel de esposa de un presidente corporativo. Una mujer que entendía su lugar en la sombra, que no intentaba eclipsar a su marido en las reuniones de negocios. Macarena apretó mis manos aún más fuerte,
y susurró que una mujer de mi extraordinaria inteligencia seguramente comprendería que los negocios y los caprichos sentimentales debían separarse estrictamente. Me instó a firmar los documentos de las patentes sin hacer un espectáculo bochornoso. Dijo que la familia Montesinos me compensaría económicamente en privado, con una suma generosa transferida a una cuenta en Suiza, siempre y cuando yo mantuviera la boca cerrada, desapareciera por el montacargas y permitiera que la gala de presentación continuara sin contratiempos. Me estaba pidiendo, con una sonrisa en los labios, que financiara mi propia ejecución pública, que entregara mi imperio y que además diera las gracias por la propina que me arrojaban al suelo. Observé a las 3 personas frente a mí, deteniéndome en cada uno de sus rostros. Diego, mirando su reloj suizo de oro con impaciencia, ansioso por volver a su teatro de vanidades. Blanca, acariciando los zafiros de mi abuela con una sonrisa de victoria mal disimulada, creyendo que había ganado un premio mayor. Macarena, mirándome desde su altura imaginaria, esperando mi sumisión incondicional y mis lágrimas de derrota. Eran la encarnación perfecta de un sistema arcaico y parasitario que devoraba el talento ajeno, la innovación y la energía vital de otros para mantener su frágil fachada de grandeza. Creían que me tenían acorralada, creían que mi miedo al escándalo social, al qué dirán de la alta sociedad barcelonesa, sería mucho más fuerte que mi instinto de supervivencia. No entendían nada sobre mí, no entendían que una ingeniera de materiales no reacciona al estrés extremo con pánico o histeria. Una ingeniera analiza las variables del entorno, identifica la falla estructural crítica y detona el edificio de manera controlada para evitar daños colaterales. Retiré mis manos de las garras de Macarena con una lentitud deliberada, casi insultante. Caminé hacia el tocador de mármol blanco donde descansaba mi teléfono móvil junto a un ramo de rosas intacto. La pantalla estaba encendida, iluminando la penumbra del rincón. Había un mensaje de texto de Inés, mi abogada corporativa y mi confidente más leal. Inés era una mujer implacable, una estratega legal brillante y despiadada que operaba en las sombras de los grandes bufetes internacionales de Barcelona. El mensaje en la pantalla encriptada contenía una sola palabra. Preparada. Tomé el teléfono en mi mano derecha. Mis dedos no temblaban en absoluto. La claridad mental que me invadió en ese momento fue embriagadora, pura y cristalina. Era la frialdad absoluta del espacio exterior. Durante los meses de agotadora redacción de los contratos de licencia tecnológica con Montesinos Naval, Inés y yo habíamos incrustado una cláusula de seguridad muy específica y altamente inusual. Un mecanismo legal oculto bajo densas capas de jerga técnica, referencias cruzadas y anexos financieros que los mediocres abogados de Diego ni siquiera se habían molestado en leer con atención. Lo llamábamos, en la intimidad de nuestro despacho, el Protocolo Omega. Era un interruptor de apagado de emergencia de nivel militar. Estipulaba claramente que, en caso de cualquier reestructuración corporativa no autorizada, incumplimiento ético grave que afectara la imagen de la tecnología o intento de coerción hacia mi persona, mis inyecciones de capital se congelarían de inmediato. Y lo que era infinitamente peor para ellos, los derechos de uso de mis patentes de propulsión ecológica serían revocados en el acto, revirtiendo la propiedad total a mi empresa personal. Miré a Diego a través del espejo. Le pregunté, con una voz tan plana, metálica y carente de emoción, que lo hizo parpadear con desconcierto, si estaba absolutamente seguro de su decisión de cancelar el enlace y exigir mis patentes. Él bufó, visiblemente molesto por mi resistencia a obedecer sus órdenes de inmediato, y me ordenó que dejara de alargar lo inevitable, que tomara el bolígrafo y firmara los papeles de una vez por todas. No respondí a su provocación. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono con el reconocimiento facial. Abrí la aplicación de mensajería encriptada que me conectaba directamente con el servidor privado de Inés. Escribí 2 palabras con una precisión letal, ejecutar Omega, y presioné el botón de enviar. En ese preciso instante, a varios kilómetros de distancia, en el corazón del distrito financiero de la ciudad, los servidores legales automatizados del bufete de Inés cobraron vida. Enviaron simultáneamente cientos de notificaciones certificadas, correos electrónicos con firma digital y faxes de máxima prioridad. A los bancos acreedores, a los reguladores del mercado de valores, a los ministerios de industria europeos y a los teléfonos móviles de los inversores clave que en ese mismo momento bebían champán en el piso de abajo, esperando la presentación. En cuestión de milisegundos,
Montesinos Naval perdió el derecho legal a utilizar la única tecnología que sustentaba toda su nueva flota y su plan de viabilidad futura. Su valoración de mercado, sus proyecciones de ingresos y su credibilidad acababan de reducirse a cenizas digitales. Diego aún no lo sabía, seguía de pie frente a mí con su postura arrogante, pero el imperio centenario de su familia acababa de morir en silencio, asesinado por un algoritmo y 2 palabras. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta blanca, sintiendo el peso del dispositivo contra mis costillas. Antes de que Diego pudiera abrir la boca para exigir una explicación por mi silencio prolongado, un ruido sordo y contundente provino del pasillo exterior. No era el murmullo elegante y refinado de los invitados de la alta sociedad. Eran pasos firmes, rápidos, pesados, acompañados por el crujido inconfundible de la seguridad privada del evento siendo apartada bruscamente contra las paredes. La pesada puerta de roble del camerino se abrió de golpe, golpeando contra el tope de bronce de la pared con una violencia que hizo saltar a Blanca y provocó un grito ahogado en la garganta de Macarena. En el umbral de la puerta no estaba el jefe de seguridad del Palau de la Música pidiendo disculpas por la interrupción. Estaba Héctor. Héctor era el fundador, accionista mayoritario y director ejecutivo del mayor conglomerado tecnológico y de energías renovables de la competencia. Un multimillonario hecho a sí mismo. Un depredador corporativo temido en todos los consejos de administración del IBEX 35 por su frialdad calculadora, su inteligencia abrumadora y su visión despiadada de los negocios. Era el mayor rival comercial de Diego, la pesadilla recurrente que mantenía despierta a la familia Montesinos por las noches, y no venía solo a disfrutar del espectáculo. Detrás de él, flanqueándolo como una guardia pretoriana dispuesta a la batalla, estaba su equipo legal de élite, liderado por mi propia abogada, Inés, que sostenía un maletín de acero con una expresión de triunfo absoluto. Héctor entró en la habitación como si fuera el dueño legítimo del edificio y de todo lo que había dentro de él. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, sin corbata, con el cuello de la camisa ligeramente abierto, proyectando una autoridad cruda y moderna, que no necesitaba adornos aristocráticos ni escudos familiares para imponer respeto. Sus ojos, agudos, oscuros y profundamente analíticos, escanearon la sala en una fracción de segundo, procesando la dinámica de poder con la velocidad de un superordenador. Evaluó a Diego, notando su postura defensiva. Evaluó a Macarena, registrando su indignación. Evaluó a Blanca, deteniéndose un microsegundo en el collar robado que adornaba su cuello. Y finalmente, su mirada se detuvo en mí. No había lástima en su expresión. No había consuelo paternalista ni falsa simpatía. Había un respeto profundo, un reconocimiento de igual a igual, y una propuesta táctica brillando en sus pupilas. Diego palideció de forma alarmante. El color abandonó su rostro en un instante, y su arrogancia ensayada se evaporó, reemplazada por un pánico visceral y primitivo. Exigió saber, con la voz temblorosa y aguda, qué hacía Héctor en un área estrictamente restringida, amenazando histéricamente con llamar a la policía y a la seguridad privada para que lo expulsaran a la fuerza. Héctor ni siquiera se dignó a mirarlo. Lo ignoró con la misma facilidad con la que uno ignora a un insecto molesto. Caminó directamente hacia mí, cruzando la habitación con pasos medidos, y se detuvo a una distancia respetuosa, invadiendo mi campo visual pero no mi espacio personal. Su voz, grave, resonante y perfectamente modulada, cortó el aire tenso y viciado de la habitación como un bisturí. Dijo que Inés le había informado en tiempo real de la activación exitosa del protocolo Omega. Dijo que sabía perfectamente que Montesinos Naval estaba ahora legalmente paralizado, sin tecnología y al borde de la bancarrota técnica. Y añadió, con una perspicacia escalofriante, que sabía que Diego, en su desesperación, intentaría lanzar una orden judicial hostil a primera hora de la mañana del lunes para bloquear mis patentes, congelar mis cuentas y arrastrarme a un litigio de años que agotaría mis recursos y mi reputación. Héctor no me ofreció palabras de aliento vacías ni promesas románticas. Ofreció una solución brutal, elegante y absolutamente pragmática. Me propuso una alianza corporativa inmediata y total. Su conglomerado absorbería mis patentes y mi empresa personal esa misma noche, proporcionando el escudo legal, financiero y mediático impenetrable que necesitaba para aplastar cualquier intento de represalia o chantaje por parte de la familia Montesinos. Pero había una condición innegociable. Para que la fusión fuera inatacable ante los reguladores antimonopolio europeos,
para evitar auditorías prolongadas y, sobre todo, para blindar mis activos personales de las garras legales de Diego. La alianza debía sellarse con un matrimonio civil. Una unión legal con separación de bienes absoluta, firmada en ese mismo instante, frente al notario del Estado que esperaba pacientemente en el pasillo exterior. El silencio que siguió a las palabras de Héctor fue ensordecedor, pesado como el plomo. Macarena se llevó una mano temblorosa al pecho, horrorizada ante la mera sugerencia de semejante maniobra maquiavélica, incapaz de procesar que alguien estuviera jugando al ajedrez a un nivel que ella ni siquiera podía comprender. Diego balbuceaba palabras inconexas, negando con la cabeza, incapaz de asimilar la velocidad vertiginosa a la que su realidad, su empresa y su futuro se estaban desmoronando frente a sus propios ojos. Blanca retrocedió hasta chocar contra la pared, aferrándose al collar de zafiros con ambas manos, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Héctor me miró fijamente, sosteniendo mi mirada sin parpadear, esperando mi respuesta. Me estaba ofreciendo una salida, sí, pero no una ruta de escape cobarde. Me estaba ofreciendo la oportunidad de ir a la guerra total con el ejército corporativo más poderoso del continente cubriéndome las espaldas. Miré hacia la puerta lateral que conducía al pasillo trasero. El camino hacia el montacargas de servicio. El camino de la humillación silenciosa, de la derrota elegante y discreta que la alta sociedad esperaba de una mujer traicionada. El camino donde yo desaparecía y ellos reescribían la historia a su conveniencia. Luego miré hacia la puerta principal de doble hoja, la que conducía directamente al escenario, a los 500 inversores impacientes, a los focos deslumbrantes y a la prensa económica internacional. Si salía por la puerta de atrás, Diego controlaría la narrativa por completo. Él inventaría una historia trágica sobre mi inestabilidad emocional, sobre mi incapacidad para manejar la presión de la fusión. Él se quedaría con el papel de víctima estoica, y yo sería borrada sistemáticamente de la historia de mi propia creación tecnológica. No iba a permitirlo. No había pasado toda mi vida adulta rompiendo barreras de cristal en un mundo dominado por hombres mediocres para terminar escondida en un callejón oscuro, llorando por un cobarde. Miré a Héctor a los ojos. Vi en su mirada oscura el reflejo exacto de mi propia determinación implacable. Él no me veía como un trofeo para exhibir, ni como un salvavidas al que aferrarse. Me veía como una igual, una fuerza de la naturaleza con la que era infinitamente mejor aliarse que enfrentarse en el campo de batalla. Asentí lentamente, un solo movimiento de cabeza que selló un pacto de sangre y acero. Inés, con una sonrisa depredadora en los labios, dio un paso al frente, abriendo su maletín y entregándome una pluma estilográfica de platino y un grueso fajo de documentos legales impresos en papel timbrado. El notario del Estado, Ricardo, entró en la sala arrastrando los pies, con el rostro pálido y sudoroso, plenamente consciente de que estaba a punto de certificar un terremoto financiero que sacudiría los cimientos de la economía nacional. Firmé los documentos sobre la superficie fría del tocador de mármol. Cada trazo de la pluma, cada firma estampada en las líneas punteadas, era un clavo de titanio en el ataúd de Montesinos Naval. Firmé la transferencia exclusiva de mis patentes al conglomerado de Héctor. Firmé el contrato matrimonial con un régimen de separación de bienes tan estricto y detallado que blindaba hasta el último céntimo de mi patrimonio. No hubo la más mínima vacilación en mi pulso. Mi caligrafía fue firme, agresiva y definitiva. Cuando terminé de rubricar la última página, le entregué la pluma a Héctor. Él tomó los documentos y firmó con la misma rapidez clínica y decidida. En menos de 3 minutos cronometrados, me había convertido en la socia mayoritaria del imperio tecnológico más grande del sur de Europa y en la esposa legal del hombre más temido y odiado por mi ex prometido. Diego, finalmente saliendo de su estupor paralizante, intentó abalanzarse sobre los documentos, gritando con voz histérica que aquello era completamente ilegal, que era un fraude premeditado, que nos demandaría hasta dejarnos en la ruina. Los guardias de seguridad personal de Héctor, 2 hombres inmensos de trajes oscuros, lo interceptaron sin el menor esfuerzo, inmovilizándolo contra la pared de Damasco con una llave de sumisión profesional. Macarena comenzó a hiperventilar ruidosamente, maldiciendo mi nombre, el de mi madre y el de toda mi familia, olvidando por completo su refinamiento aristocrático y mostrando la verdadera fealdad de su alma. Me acerqué a Blanca. Ella temblaba incontrolablemente, acorralada contra el espejo de cuerpo entero, con los ojos muy abiertos por el terror. Sin decir una sola palabra,
Sin alterar mi expresión de frialdad absoluta, levanté las manos, desabroché el complejo cierre de platino del collar de zafiros, y lo retiré suavemente de su cuello. El frío de las piedras preciosas cayendo en la palma de mi mano fue inmensamente satisfactorio. Lo deslicé con cuidado en el bolsillo de mi chaqueta blanca, recuperando lo que era mío por derecho de sangre. Me giré hacia Héctor. Le ofrecí mi brazo izquierdo. Él lo tomó con una firmeza tranquilizadora, entrelazando su brazo con el mío en un gesto de unidad inquebrantable. Juntos, caminamos hacia la puerta principal del camerino. Dejamos atrás a Diego, que ahora sollozaba de pura rabia e impotencia contra la pared, y a Macarena, que intentaba consolarlo inútilmente mientras veía cómo su estatus social, su riqueza y su futuro se desintegraban en polvo ante sus propios ojos. El largo pasillo que conducía al escenario principal estaba en penumbra, iluminado solo por las luces rojas de emergencia. Podía escuchar el zumbido eléctrico de la multitud al otro lado del inmenso telón de terciopelo rojo. 500 de las personas más poderosas del continente esperando presenciar el triunfo definitivo de Montesinos Naval. El maestro de ceremonias, con voz engolada, anunció por la megafonía el inicio oficial de la gala. La música orquestal, grandilocuente y triunfal, llenó cada rincón del auditorio. El pesado telón comenzó a abrirse lentamente, revelando el inmenso escenario. La luz cegadora de los cañones de seguimiento nos golpeó el rostro de inmediato. El aplauso inicial de la multitud fue atronador. Una ola de sonido ensordecedora, pero se apagó casi de inmediato, transformándose en un murmullo colectivo de confusión, desconcierto y alarma. Esperaban ver a Diego Montesinos, el heredero sonriente de la dinastía Naviera, caminando de mi brazo. En su lugar, me vieron a mí, vestida con mi armadura blanca impecable, caminando con paso firme del brazo de su mayor y más letal enemigo corporativo. Caminamos hasta el centro exacto del escenario, deteniéndonos bajo la luz cenital. El silencio en el inmenso auditorio era tan denso, tan cargado de tensión estática, que casi podía tocarse con los dedos. Los rostros de los inversores, de los banqueros de inversión, de los ministros y políticos en las primeras filas, reflejaban una mezcla caótica de asombro, incomprensión y un pánico incipiente. Solté el brazo de Héctor con suavidad y me acerqué sola al atril de metacrilato transparente. Ajusté la altura del micrófono con movimientos precisos. No me temblaban las manos. No había rastro de lágrimas en mis ojos. No sentía tristeza por la traición, ni ira por la humillación intentada. Solo sentía una claridad absoluta, una concentración hiperfocalizada, fría y cortante como el borde de un diamante pulido. Miré directamente a la primera fila central, justo a los asientos donde se sentaban los principales accionistas institucionales y los prestamistas de Montesinos Naval. Mi voz resonó en la acústica perfecta y legendaria del Palau de la Música, firme, inquebrantable, amplificada y desprovista de cualquier atisbo de emoción humana. Anuncié, con la cadencia de un juez dictando sentencia, que la boda civil entre Diego Montesinos y yo quedaba oficial e irrevocablemente cancelada. Informé a la sala, sin apartar la mirada de los banqueros, de que, debido a graves e insalvables irregularidades éticas y financieras descubiertas en la cúpula directiva de Montesinos Naval, había tomado la decisión unilateral de activar el protocolo Omega. Declaré que, con efecto inmediato y retroactivo, todas las licencias de uso, explotación y comercialización de mis patentes de propulsión ecológica quedaban revocadas y anuladas. Un grito ahogado, un sonido de puro terror financiero, recorrió el auditorio como una onda expansiva. Varios inversores de traje gris se levantaron de sus asientos de un salto. Cientos de teléfonos móviles comenzaron a sonar y vibrar frenéticamente en toda la sala al mismo tiempo. El pánico absoluto se apoderó de la élite financiera al comprender, en tiempo real, que las acciones que poseían en sus carteras acababan de perder todo su valor, convirtiéndose en papel mojado. Pero mi ejecución pública aún no había terminado. Levanté la mano derecha, exigiendo silencio absoluto, y la autoridad innegable en mi gesto fue suficiente para acallar el caos creciente por un breve y agónico instante. Con la misma precisión quirúrgica y despiadada, anuncié mi nueva y definitiva alianza corporativa. Informé a los mercados allí presentes de que mis patentes, mi tecnología, mi equipo de investigación y todo mi capital estaban ahora bajo la protección legal y financiera del conglomerado dirigido por Héctor. Y para disipar cualquier duda sobre la solidez legal de esta unión,
para destruir cualquier esperanza de litigio por parte de la familia Montesinos, anuncié que Héctor y yo acabábamos de contraer matrimonio civil bajo el régimen de separación de bienes más estricto del país. La fusión era absoluta, legalmente vinculante, irrevocable, y estaba blindada con titanio contra cualquier intento de sabotaje. Me alejé del micrófono, dejando que el eco de mis palabras se desvaneciera en el aire. El auditorio estalló instantáneamente en un pandemonium absoluto y descontrolado. Los periodistas económicos corrían hacia el borde del escenario saltándose los cordones de seguridad, los banqueros gritaban por sus teléfonos móviles, exigiendo a sus corredores de bolsa vender sus posiciones a cualquier precio. Había detonado una bomba nuclear de precisión en el corazón mismo de la burguesía catalana y del mercado energético europeo. Héctor se acercó a mí. Su presencia imponente era un muro sólido y protector contra la marea de caos, gritos y flashes que nos rodeaba. Me ofreció su mano para ayudarme a bajar los escalones del escenario. La tomé con firmeza. Mientras caminábamos hacia la salida de seguridad, rodeados por los destellos cegadores de las cámaras y los gritos ensordecedores de la prensa exigiendo declaraciones, sentí por primera vez el peso aplastante y real de lo que acababa de hacer. Había salvado mi imperio tecnológico de las garras de la mediocridad. Había destruido a mis enemigos con un solo golpe maestro y había recuperado mi dignidad pisoteada. Pero sabía, con una certeza escalofriante, que la guerra psicológica no había hecho más que empezar. Ahora estaba legalmente unida, atada por contratos multimillonarios y un acta matrimonial. A un hombre al que respetaba profundamente por su intelecto letal, pero al que apenas conocía en la intimidad, y el verdadero y aterrador desafío de mi liberación personal apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte oscuro de mi nueva vida. El trayecto en el coche oficial de Héctor transcurrió en un silencio absoluto, denso, casi arquitectónico. Atrás quedaba el majestuoso edificio del Palau de la Música Catalana, envuelto en un enjambre de luces de policía, furgonetas de prensa y el pánico desatado de la alta burguesía catalana. Las gotas de lluvia resbalaban por los cristales tintados del vehículo mientras cruzábamos el Paseo de Gracia, distorsionando las luces de la ciudad hasta convertirlas en manchas borrosas de oro y neón. Yo seguía llevando mi traje de chaqueta blanco, esa armadura minimalista de diseñador que había elegido para mi supuesta boda civil, pero ahora se sentía diferente sobre mi piel. Ya no era el atuendo de una novia dispuesta a sacrificarse en el altar de las apariencias corporativas. Era el uniforme de una estratega que acababa de ejecutar la maniobra de decapitación financiera más brutal en la historia reciente del IBEX 35. Héctor iba sentado a mi lado, manteniendo una distancia física impecable. No intentó tomar mi mano, no me ofreció palabras de consuelo vacías, ni intentó llenar el silencio con falsas promesas. Su presencia era como la de una montaña de granito, inamovible, segura y profundamente respetuosa de mi espacio vital. Esa fue la primera y más abismal diferencia que noté en comparación con Diego. Si Diego hubiera estado en ese coche, habría monopolizado el oxígeno, exigiendo mi atención, quejándose de la situación y obligándome a gestionar sus emociones infantiles. Héctor, en cambio, simplemente me ofreció un refugio blindado para que yo misma pudiera procesar la onda expansiva de mi propia detonación. Llegamos a su ático en la zona alta de Barcelona, un espacio hipermoderno que reflejaba a la perfección la mente del hombre que lo habitaba. No había excesos aristocráticos, ni tapices polvorientos, ni retratos al óleo de antepasados ilustres que tanto obsesionaban a la familia Montesinos. El apartamento era una sinfonía de cristal, acero oscuro y madera pulida, con ventanales inmensos que dominaban la ciudad dormida bajo la tormenta. Era un lugar diseñado para pensar, no para aparentar. Héctor caminó hacia un mueble bar de diseño sobrio, sirvió 2 vasos de agua mineral y me entregó uno. Me miró a los ojos con esa frialdad analítica que siempre me había fascinado en los foros económicos, y me dijo con voz calmada que el ala este del ático era completamente mía, que nadie me molestaría y que su equipo de seguridad privada ya había bloqueado todos los accesos al edificio. Añadió que el matrimonio civil que acabábamos de firmar era un escudo de titanio, pero que la verdadera guerra legal comenzaría al amanecer, por lo que necesitaba descansar. No hubo un solo atisbo de romanticismo forzado en sus palabras. No me trató como a una damisela rescatada, sino como a una jefa de Estado aliada que acababa de exiliarse en su territorio. Le di las gracias en un susurro. Me retiré a la habitación que me había asignado, y por primera vez en 5 años,
Dormí sin sentir que una soga invisible me asfixiaba el cuello. A las 6 de la mañana, el sonido de mi teléfono móvil rompió el silencio de la habitación. Era Inés, mi abogada, mi confidente y la arquitecta legal de mi liberación. Me informó de que ya estaba en el vestíbulo del edificio con nuestro equipo de auditores forenses y que Héctor había habilitado su despacho principal para nosotras. Me di una ducha rápida. Me puse ropa cómoda que el asistente de Héctor había conseguido durante la noche y caminé hacia el despacho. El olor a café negro y el zumbido de los servidores portátiles ya llenaban la estancia. Inés me miró desde detrás de sus gafas de montura gruesa, con una expresión que mezclaba el triunfo con una profunda repulsión. Me senté a su lado frente a los monitores. Inés me explicó que la activación del protocolo Omega no solo había revocado las licencias de mis patentes de propulsión verde, sino que había abierto una puerta trasera legal que nos permitía auditar de emergencia las cuentas de Montesinos Naval para evaluar los daños a mi propiedad intelectual. Lo que encontramos en esas primeras horas de la madrugada fue infinitamente más oscuro, sucio y patético que una simple infidelidad de alcoba. La traición de Diego no se limitaba a revolcarse con Blanca en los hoteles de lujo de Europa. La traición era estructural, financiera y profundamente criminal. Inés desplegó en la pantalla principal una serie de transferencias bancarias encriptadas. Me mostró cómo, durante los últimos 18 meses, Blanca, en su supuesto rol de jefa de relaciones institucionales, había estado desviando fondos de las inyecciones de capital que yo misma había proporcionado para salvar la empresa. Pero Blanca no actuaba sola. La firma autorizada en la cuenta receptora, una sociedad pantalla radicada en el Principado de Andorra, pertenecía a Macarena, mi aristocrática y estirada suegra. La misma mujer que la noche anterior me había exigido tragarme mi orgullo por el honor de la élite catalana, llevaba año y medio robando mi dinero para mantener su decadente estilo de vida y sus propiedades en la Costa Brava. Pero el robo de capital era solo la superficie del pantano. El verdadero golpe directo a mi estómago llegó cuando Inés abrió la carpeta de los permisos ecológicos europeos. Para que la nueva flota de cargueros autónomos de Montesinos Naval pudiera operar, necesitaban certificaciones medioambientales extremadamente estrictas, certificaciones que solo podían avalarse con los resultados de mis laboratorios de materiales. Inés me mostró los documentos presentados ante la Comisión Europea. Mi firma digital, mi sello criptográfico personal, estaba estampado en decenas de informes técnicos que yo jamás había redactado. Habían falsificado mis credenciales. Blanca y Macarena habían utilizado mi prestigio, mi nombre y mi brillantez para avalar permisos ilegales, saltándose todos los protocolos de seguridad de emisiones. Y Diego, el flamante director ejecutivo, el hombre que se sentía intimidado por mi intelecto, había firmado las órdenes de ejecución sin siquiera leer los informes. No era solo un narcisista infiel, era un líder negligente, un incompetente absoluto, que había permitido que su madre y su amante cometieran fraude documental a nivel internacional bajo su mandato. Me quedé mirando las pantallas durante lo que parecieron horas. El silencio en el despacho era sepulcral, roto solo por el tecleo incesante de los auditores. Sentí una náusea profunda, fría y metálica subiendo por mi garganta. Durante 5 años, había diluido mi propia luz para no cegar a Diego. Había rebajado mi tono en las reuniones del consejo, había cedido el crédito de mis descubrimientos para que él pudiera brillar frente a los inversores, había creído que mi amor consistía en sostener las columnas de su frágil ego masculino. Y mientras yo me encogía para que él se sintiera grande, su familia me utilizaba como un cajero automático y un escudo penal. La furia que me invadió en ese momento no fue una explosión de ira caliente y descontrolada. Fue una cristalización absoluta de mi voluntad. Una furia gélida, calculadora y despiadada. Miré a Inés y le di la orden más importante de mi carrera. Le dije que empaquetara cada prueba, cada transferencia a Andorra, cada firma falsificada, y que preparara un dossier letal. No íbamos a ir a la prensa, íbamos a ir directamente a la Fiscalía Anticorrupción y a los reguladores del mercado de valores europeo. 3 días después del escándalo en el Palau de la Música, el mercado financiero había dictado sentencia. Las acciones de Montesinos Naval se habían desplomado un 80%. Los inversores europeos, al enterarse de la revocación de mis patentes, huyeron en desbandada. Los bancos cerraron las líneas de crédito. La empresa centenaria, el orgullo de la burguesía naviera, estaba en quiebra técnica,
asfixiada por la falta de liquidez y el pánico institucional. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Diego. Suplicaba una reunión. Decía que necesitaba explicarme las cosas, que todo había sido un malentendido, que podíamos arreglarlo. Acepté verlo, no por compasión, sino por la necesidad clínica de cerrar el círculo. Elegí un terreno neutral y aséptico. La sala de juntas del bufete de abogados de Inés, un espacio de paredes blancas, mesa de cristal y luz fluorescente que no dejaba lugar para las sombras ni los secretos. Llegué 10 minutos antes, vestida con un traje sastre negro de corte impecable, flanqueada por Inés y 2 de sus socios senior. Cuando Diego cruzó la puerta, apenas pude reconocer al hombre arrogante que me había exigido salir por la puerta de servicio 3 días atrás. Diego parecía haber envejecido 10 años. Su traje, habitualmente hecho a medida, y sin una sola arruga, le colgaba suelto sobre los hombros. Tenía ojeras oscuras, la piel pálida, y las manos le temblaban ligeramente al desabrocharse la chaqueta. Se sentó frente a mí, al otro lado de la inmensa mesa de cristal. Intentó sostener mi mirada, pero sus ojos vacilaban, buscando desesperadamente un rastro de la mujer sumisa y comprensiva que él creía haber domesticado. Comenzó a hablar, y su discurso fue un manual de texto de manipulación narcisista. Empezó con un tono suave, casi lastimero. Me dijo que la presión de dirigir el legado de su familia lo había quebrado, que Blanca solo había sido un escape temporal, un error sin importancia en un momento de debilidad. Y entonces, como era previsible, intentó darle la vuelta a la narrativa. Me acusó de ser demasiado perfecta, demasiado fría, demasiado obsesionada con mis laboratorios. Dijo que mi brillantez lo hacía sentir inútil en su propia empresa, que yo lo había castrado profesionalmente. Escuché sus palabras sin mover un solo músculo de mi rostro. No sentí dolor, no sentí tristeza, ni siquiera sentí ira. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora lástima. Lo dejé hablar durante 15 minutos ininterrumpidos, dejando que se enredara en sus propias excusas, que culpara a su madre, que culpara a la presión del mercado, que culpara a Héctor por haberme lavado el cerebro. Cuando finalmente se quedó sin aliento y el silencio cayó sobre la sala de juntas, me incliné ligeramente hacia adelante. Lo miré a los ojos con la misma frialdad con la que analizaría una muestra de metal defectuoso bajo el microscopio. Le dije, con una voz tan baja y calmada que cortaba el aire como un bisturí, que yo no lo había hecho sentir inútil. Le dije que él simplemente estaba vacío desde el principio. Le expliqué que mi brillantez no era un ataque contra su masculinidad, sino el único motor que había mantenido a flote su barco hundiéndose. Le detallé, punto por punto, las transferencias a Andorra, las firmas falsificadas y la negligencia criminal que había permitido bajo su mandato. El color desapareció por completo del rostro de Diego. Su mandíbula cayó ligeramente. Se dio cuenta, en ese preciso instante, de que yo lo sabía todo, que no estaba allí para discutir sobre corazones rotos o infidelidades de oficina. Estaba allí para notificarle su defunción corporativa. Le informé de que el dossier con las pruebas del fraude ya estaba en manos de la fiscalía. Le dije que no iba a destruir a su familia por venganza, sino por una simple y estricta higiene empresarial. Diego intentó balbucear una disculpa. Intentó apelar a los años que habíamos pasado juntos, a los recuerdos, a la supuesta historia de amor que habíamos compartido. Lo detuve levantando una sola mano. Le dije que el amor que yo creía sentir por él nunca fue amor real. Fue un complejo de salvadora. Fue mi propia necesidad psicológica de sentirme útil reparando a un hombre roto, creyendo erróneamente que mi sacrificio me haría digna de afecto. Le dije que me daba lástima, porque él nunca podría entender lo que significaba construir algo por sí mismo. Me levanté de la silla, me abotoné la chaqueta y salí de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando a Diego solo en el silencio estéril de su propia ruina. Las semanas siguientes fueron un torbellino de destrucción creativa. Montesinos Naval fue desmantelada sin piedad. Los reguladores intervinieron la empresa, Macarena y Blanca fueron imputadas por fraude fiscal y falsedad documental, y Diego fue inhabilitado para ejercer cargos directivos. Los activos viables de la naviera, los astilleros y las patentes secundarias fueron sacados a subasta pública. Fue entonces cuando el conglomerado tecnológico de Héctor entró en acción, absorbiendo los restos útiles de la empresa por una fracción de su valor original. Héctor me ofreció la presidencia de la nueva división naval. Me ofreció sentarme en la silla que antes ocupaba Diego,
gobernar sobre las cenizas del imperio que me había intentado destruir. Era la culminación perfecta de una venganza corporativa. Pero, para mi propia sorpresa, rechacé la oferta. Me di cuenta de que sentarme en esa silla significaba seguir atada al pasado, seguir definiendo mi éxito en oposición a los montesinos. Yo no quería gobernar sus ruinas. Yo quería construir mi propio futuro desde cero. Con el capital recuperado y el respaldo financiero del conglomerado de Héctor, fundé un instituto independiente de investigación y desarrollo en el corazón del Distrito Tecnológico de Barcelona. Pero no era solo un laboratorio de materiales avanzados. Era una fundación dedicada a proteger la propiedad intelectual, la autonomía financiera y los derechos corporativos de las mujeres en el sector energético y tecnológico europeo. Mujeres brillantes que, como yo, a menudo eran presionadas por las estructuras familiares y la alta burguesía para ceder sus patentes, diluir su participación y subordinar su genio al ego de sus maridos o padres. El instituto se convirtió en mi verdadero legado. Contraté a las mejores ingenieras, abogadas y estrategas financieras del continente. Creamos protocolos de blindaje legal para emprendedoras, fondos de litigio para mujeres a las que se les intentaba arrebatar sus empresas familiares, y programas de mentoría para destruir el síndrome de la impostora que la sociedad nos inyecta desde niñas. Por primera vez en mi vida, mi energía no se estaba drenando en sostener a otros, sino en multiplicar el poder de quienes realmente lo merecían. Y mientras mi imperio profesional florecía con una fuerza imparable, algo mucho más sutil y profundo comenzó a transformarse en mi vida privada. Mi matrimonio con Héctor había nacido como un contrato blindado, una alianza táctica de separación de bienes diseñada para la guerra. Durante los primeros meses, vivimos en el mismo ático como dos socios respetuosos. Compartíamos cenas en silencio, debatíamos sobre geopolítica energética y nos dábamos un espacio absoluto. No había exigencias, no había dramas, no había la asfixiante necesidad de validación constante que caracterizaba mi relación con Diego. Pero en esa quietud, en esa ausencia total de presión, comenzó a germinar una intimidad real. Descubrí que Héctor era un hombre que no necesitaba que yo me hiciera pequeña para él sentirse grande. Al contrario, mi intelecto lo estimulaba. Cuando yo presentaba una teoría sobre nuevos sistemas de propulsión, él no bostezaba ni cambiaba de tema. Me desafiaba, me cuestionaba, me obligaba a afilar mis argumentos. Empezamos a pasar horas en la biblioteca del ático, leyendo en silencio, disfrutando de la simple y profunda compañía del otro. La evolución de nuestro amor fue lenta, silenciosa y desprovista de los fuegos artificiales tóxicos del romance tradicional. Un martes por la noche, después de una jornada agotadora en el instituto, llegué al ático y encontré a Héctor revisando unos contratos en el sofá. Me senté a su lado, exhausta, y apoyé mi cabeza en su hombro. Él no dijo nada, simplemente pasó su brazo por mi cintura y continuó leyendo. En ese pequeño gesto, en esa paz absoluta, comprendí la diferencia fundamental entre el parasitismo y la simbiosis. Con Diego, el amor era un trabajo constante, una hemorragia de energía para mantener a flote su autoestima. Con Héctor, el amor era un lugar de descanso. Era la certeza absoluta de que mi compañero era un adulto funcional, un igual que me elegía, no porque me necesitara para sobrevivir, sino porque admiraba quién era yo en mi máxima expresión. Héctor nunca tomó una decisión por mí, nunca intentó protegerme de mis propias batallas, y nunca me pidió que bajara la voz. Me amaba precisamente por mi fuerza, no a pesar de ella. Un año exacto después de la noche en que detoné el protocolo Omega, me encontré de nuevo en el Palau de la Música Catalana. Esta vez, no había vestidos de novia minimalistas, ni suegras aristocráticas, ni alianzas corporativas disfrazadas de bodas civiles. El auditorio estaba lleno, pero no de la vieja y rancia burguesía catalana. Estaba lleno de cientos de mujeres profesionales, ingenieras, científicas, inversoras y estudiantes. Era la gala inaugural de mi instituto, y yo estaba a punto de pronunciar el discurso principal. Llevaba un traje sastre de color azul noche, sobrio, elegante y con una caída perfecta. Inés estaba en la primera fila, sonriendo con esa satisfacción depredadora que la caracterizaba. A su lado estaba Héctor, mirándome con un orgullo tranquilo y profundo. Caminé hacia el atril, ajusté el micrófono y miré a la multitud. El silencio que se hizo en la sala no era tenso ni caótico como el del año anterior. Era un silencio de expectación, de respeto absoluto. Comencé mi discurso hablando de la termodinámica.
Expliqué cómo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y luego, llevé esa metáfora a la vida de las mujeres en el mundo corporativo. Hablé de cómo, durante siglos, se nos ha enseñado a ser baterías recargables para los proyectos de otros. Se nos ha condicionado para creer que nuestro mayor valor reside en nuestra capacidad de sacrificio, en nuestra disposición para ceder nuestras ideas, nuestro capital y nuestra voz en nombre de la paz familiar o el éxito de nuestras parejas. Hablé de mi propia experiencia, sin mencionar nombres, pero dejando que el peso de la verdad resonara en cada rincón del auditorio. Confesé que durante mucho tiempo creí que mi brillantez era un defecto que debía ocultar para ser amada, que confundí la necesidad de un hombre roto con el amor verdadero. Y entonces, con una voz clara y resonante que llenó el majestuoso espacio del Palau, declaré que la verdadera liberación no ocurre cuando alguien te rescata. La verdadera liberación, dije, no fue el momento en que un hombre poderoso me ofreció su brazo para salir de un escenario. La verdadera liberación fue el instante microscópico, silencioso y brutal en el que me di cuenta de que yo era perfectamente capaz de caminar sola. Fue el momento en que decidí que prefería quemar mi propio imperio hasta los cimientos antes que permitir que siguiera siendo gobernado por mediocres. Miré a Héctor en la primera fila. Él asintió levemente, con una sonrisa imperceptible en los labios. Terminé mi discurso afirmando que el poder real no es la capacidad de dominar a otros, sino la soberanía absoluta sobre uno mismo. Que el amor verdadero no consiste en ser necesitada para arreglar a alguien, sino en ser elegida por alguien que ya está completo. El auditorio estalló en una ovación ensordecedora, una marea de aplausos que vibró en los vitrales del techo. Esa misma noche, de vuelta en el silencio de nuestro ático, con la ciudad de Barcelona extendiéndose a nuestros pies como un mar de luces tranquilas, Héctor y yo nos sentamos frente a los inmensos ventanales. No había contratos sobre la mesa, ni abogados ni notarios. Solo estábamos nosotros dos, despojados de nuestras armaduras corporativas. Me miró a los ojos, tomó mi mano con firmeza y me preguntó si estaba lista para renovar nuestros votos. Esta vez, sin cláusulas de separación de bienes, sin escudos contra OPAs hostiles, sin estrategias de mercado. Esta vez, pura y exclusivamente por amor, y con la certeza absoluta de una mujer que finalmente es dueña de su propio destino, sonreí y dije que sí.